para mí es un disfrute poder un domingo más estar aquí. Quiero aprovechar para saludar a los que nos visitáis por primera vez, que es la primera vez que estáis aquí. Se ha repartido una hojita con un bosquejo. Eso va a ser un examen, así que el que no lo apruebe no sale hoy, no va a comer, así que no es broma. Es una hoja que normalmente repartimos y ofrecemos para que te sirva a la hora de seguir el mensaje y que también puedas tomar anotaciones, porque bueno, Dios nos habla a través de su palabra y probablemente tenga cosas que decirte a ti, igual que me ha dicho a mí, mientras preparaba el mensaje, y es un buen lugar donde anotar esas cosas y guardarlas en tu Biblia, ¿vale? Como ha comentado o ha leído Antonio, bueno, estamos en la primera carta de Timoteo, llevamos 13 semanas estudiando esta carta que escribió Pablo a Timoteo, y en esta carta trata aspectos principalmente, en el principio, los primeros capítulos, que tienen que ver con la organización y el funcionamiento de la Iglesia. En concreto hoy vamos a estar viendo el aspecto que tiene que ver con el diaconado, con el servicio. Y quisiera empezar de una forma un poco extraña. A veces hago esto, pero bueno, la idea es ayudaros a entender un poco o introducir este tema, ¿no? Yo no soy una persona muy amante de ver los deportes. No me gusta mucho ver los deportes en la televisión. No, pero a veces hay algunos deportes olímpicos que sí me han llegado a enganchar, sí me han llegado a gustar. En concreto, os va a parecer un poco extraño, pero hubo una época de mi vida donde yo quería practicar esgrima. Quería practicarlo. No sé por qué. Quizá de las películas de piratas o películas donde salía gente que manejaba la espada, lo veía como un deporte de caballeros muy limpio, muy culto, y me gustaba. Al final, bueno, obviamente nunca practiqué ese deporte, aparte de que era muy caro, ¿no? Luego otro deporte que sí que me llama mucho la atención es este, ¿no? Es el deporte del remo. Sabéis cómo funciona, ¿no? Un equipo de personas que se suben en un bote y el objetivo es competir en velocidad, recorrer un trayecto y llegar a la meta. Curiosamente, la tripulación, que así se llama el equipo que está subido a ese bote, está formado por un grupo de remeros y por otra persona más que se llama timonel. ¿Qué hacen los remeros? Los remeros son los que dan la fuerza bruta, son los que generan el impulso, son los que mueven la embarcación. Ahora, ¿qué hace el timonel? El timonel se encarga de mantener el rumbo, que es muy importante, y también de sincronizar los golpes de remo de cada uno de los remeros para maximizar la velocidad del bote y con el objetivo de que ganen la carrera, ¿no? De que se lleven el premio. Ahora, una pregunta. Si quiere salir la pregunta. Bueno, le hago yo la pregunta. Ahí está. La pregunta es esta, la que quería hacer. ¿Qué es más importante, los que reman o el timonel? ¿Quiénes son más importantes? ¿Quién tiene el papel o quién juega el papel más importante, no? Si lo piensas por un momento, y yo creo que no has tenido que pensar mucho, ¿no?, para llegar a esta conclusión. La verdad es que ambos son importantes, ambos son necesarios. Sin remeros la embarcación no se mueve, pero sin timonel la embarcación no se dirige hacia la meta y no se maximiza la fuerza de los remeros, ¿no? ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque muy a menudo en la iglesia solemos encontrar un dilema similar cuando vemos lo que es el oficio del liderazgo, del pastorado, en contraste con el oficio del servicio, más práctico, ¿no?, más cercano. O el diaconado, como se trata en estos versículos que estamos leyendo de la carta a Timoteo. Y lo que suele ocurrir es justamente esto, ¿no? Se suele pensar que el pastorado, el liderazgo espiritual de la iglesia es de más dignidad que el de servicio. Se piensa que las personas que están pastoreando la iglesia, que tienen una visibilidad, como los líderes espirituales, son más importantes, son más dignos que las personas que sirven. Pero si nos fijamos bien en el contexto de los versículos que estamos leyendo en este capítulo 3, que vamos a estar estudiando esta mañana, nos vamos a dar cuenta de una cosa muy interesante, que Pablo está enseñando acerca de un área diferente de liderazgo dentro de la iglesia. No es algo inferior, es un área de liderazgo también, de dirección, ¿sí? En las semanas anteriores nos enfocamos en cuáles eran los requisitos de aquellos hombres que podían servir liderando la iglesia, los pastores, y hoy nos vamos a enfocar en aquellos que son llamados de una forma especial a
liderar el servicio práctico en la iglesia. Esa es la sección que vamos a estar viendo esta mañana. Ahora bien, esta área ha sido un poco confusa dentro de la iglesia. Hay veces que no se sabe bien qué sentido tiene esto del servicio, del diaconado, cómo funciona esto. Es un poco, no sé, hay distintas ideas, cada uno lo ha implementado como ha querido. ¿Y por qué? ¿Por qué ha habido tanta confusión en esto? ¿Por qué? Bueno, básicamente yo creo que hay dos aspectos que son los que han hecho que no haya claridad. El primero tiene que ver con la información que la Biblia nos da. La Biblia nos habla del servicio, del diaconado de la iglesia, pero no es muy concreta, no da demasiados detalles respecto a esto. Hay una falta de información. Es más, si te fijas en el texto que ha leído Antonio hace un ratito, te darás cuenta de que no se explica qué tarea es la que tiene que llevar a cabo esas personas. No se dice cuáles son sus tareas. Se habla solamente de los requisitos, ¿sí? Y en segundo lugar, como he dicho antes, porque se suele creer que, y esto es muy gracioso, ¿no? Que los buenos cristianos son los que van al pastorado, son los que pueden ser pastores, y los cristianos que son, no malos, pero sí menos buenos, son los que sirven para servir, ¿no? Parece que hay unas categorías ahí que depende de la persona, va a un lugar a otro, ¿no? Obviamente esto está totalmente equivocado, ¿no? Porque el servicio en la iglesia no tiene que ver con una categoría o un grado. No es como el servicio militar, donde hay jerarquía. No, lo que tiene que ver es con una función diferenciada. No es de mayor o menor grado, sino que está enfocado en una función distinta, ¿sí? Es decir, que el liderazgo espiritual, en realidad, y el servicio, tienen el mismo nivel de importancia y dignidad, pero están enfocadas en áreas diferentes. Es un poco como la ilustración que he puesto del remo. Hacen funciones distintas, pero son igualmente necesarios. Además, en este texto podemos ver claramente que Pablo está enseñando que en la iglesia hay dos tipos, digamos, de funciones. Hay dos funciones diferentes. Hay una función espiritual que tiene que ver con los pastores, con los obispos, y otra que tiene que ver justamente con los diáconos, ¿sí? Antes de meternos de cabeza en estos versículos y mirarlos más de fondo y sacarle un poquito más de jugo y entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de Pablo, vamos a mirar por un momento cuál es el significado original de la palabra diácono y cuándo empezó este oficio. ¿Cómo se creó esto? ¿Qué pasa? Vino alguien y dijo, venga, tú eres diácono, empezamos a funcionar. ¿Realmente la Biblia nos da información acerca de esto? Por supuesto que sí. Así que vamos a ver primero qué quiere decir o cuál es el sentido de la palabra diácono, ¿vale? ¿Qué es o cuál es el sentido o el significado de la palabra diácono? Bueno, es muy sencillo. Diácono es una palabra que en sí en español no existe, es una transliteración de la palabra griega que se escribe igual, diácono. ¿Y quién eran los diáconos? Bueno, los diáconos eran simplemente personas que servían. Eran personas que hacían una actividad de servicio a otras. De hecho, en ocasiones, cuando se referían a los diáconos, eran personas que hacían cosas como, por ejemplo, recogían el polvo de casa, cuidaban una casa en general, servían las mesas, hacían tareas muy rutinarias y muy cotidianas, ¿no? De hecho, es interesante que en el contexto histórico del siglo I, todas estas tareas tan cotidianas de los diáconos eran realizadas por los esclavos o los siervos porque se consideraba que estas tareas eran de una categoría inferior. Esto no lo podía hacer una persona que estaba en un estatus de la sociedad alto, sino simplemente eso estaba reservado a personas que tenían menor valor. Y obviamente eran tareas vergonzosas, ¿no? De hecho, ¿por qué creéis que se avergonzaron cuando Jesús le limpió los pies a los discípulos? Porque eso no lo hacía un maestro, eso lo hacían los siervos, ¿no? Ahora bien, aquí ocurre algo fantástico, y es que para los cristianos del siglo I, esta tarea o esta palabra que definía a una persona de manera despectiva tomó un servicio o tomó un sentido totalmente diferente y valioso por causa del Evangelio. El Evangelio cambió el sentido a esto. Esto de que era algo que la gente rechazaba y que no quería hacer, se convirtió en algo valioso. De hecho, lo que hizo el Evangelio es cambió el paradigma y apareció el servicio motivado por el amor a Jesús, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Que el servicio entre los cristianos se transformó en la evidencia práctica del amor de Dios activo en sus corazones. Es decir,
Los cristianos se servían no porque debían hacerlo, sino porque en su corazón había algo que los impulsaba a desear hacer eso. Amaban hacer eso, no podían evitar hacer eso. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que el modelo máximo de servicio lo vemos en Jesús mismo. De hecho, Él vino a servir, ¿no? Y esto en Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús mismo dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Jesús vino como un diácono. Vino a servir, ¿no? De hecho, vino a servir a personas que se servían a sí mismos de forma egoísta, tú y yo. Esa era parte de la identidad de Jesús, ¿no? El siervo que vino a servir, ¿no? Ahora bien, ¿cómo empezó esto de la diaconía en la iglesia? ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo empezó? ¿No? Todo tiene un principio, todo tiene una historia. Esto también tiene una historia. Y para responder a esto tendremos que hacer algo, y vamos a tener que volar rápidamente porque no nos daría tiempo mirar el texto, pero eso comenzó en Hechos 6. En Hechos 6, versículo del 1 al 6, se nos explica cómo la iglesia vio la necesidad de algo así y qué es lo que hizo, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Básicamente surgió la diaconía porque surgió un conflicto dentro de la iglesia. Algo negativo dio pie a suplir una necesidad. Y de forma muy sencillita y muy rápida, lo que estaba pasando es que la iglesia se hacía cargo de las viudas, de las personas que no tenían recursos, y en este caso concreto, al parecer las viudas griegas no estaban recibiendo alimentos o los mismos alimentos que las viudas que eran judías. ¿Qué pasó? Se generó un conflicto y entonces, ¿cómo se resolvió este conflicto? Bueno, pues lo que hicieron los apóstoles, que eran los líderes espirituales de la iglesia, usados por Dios obviamente, porque Dios usó a estos hombres para llevar a cabo y para tomar esta decisión, lo que hicieron fueron proponer buscar a personas con ciertas cualidades para el servicio diario de las mesas. Y esto es muy interesante. No escogieron a cualquier persona. No vieron a personas que se les daba bien solo el servir, sino eran personas con unas cualidades y unas características particulares que me encantaría ver, pero no tengo tiempo, porque hay mucho que decir y poco tiempo. Y quiero que todos comamos a nuestra hora, no quiero que terminemos merendando, ¿vale? Así que, ¿qué pasó? Que aunque en este texto del capítulo 6 de Hechos no se habla de diácono, no se usa esta palabra, si nos vamos al primer capítulo, nos dice que el problema era un problema de distribución. Se había dado un problema de distribución y la palabra que está usando ahí Lucas es justamente diaconía. Está hablando de un problema de diaconía. Por lo tanto, obviamente esto está relacionado con los diáconos. Además, la iglesia, en este caso, era una iglesia primitiva que llevaba muy poco tiempo funcionando, pero no solamente estaba preocupada por el crecimiento espiritual de cada miembro, sino que también le preocupaban las necesidades físicas de cada uno de ellos. Por eso se llevó a cabo esto, ¿vale? Así que en este punto entendemos, o por lo menos ya sabemos, tenemos más información de cómo arrancó la diaconía, y ahora vamos a ver cuál era la función de los diáconos originalmente. ¿Para qué estaban ahí, no? Para eso tenemos que volver al libro de Hechos, no vamos a leer los versículos todos completos, pero al final del capítulo 2, el capítulo 4 del libro de Hechos, nos encontramos que de pronto la iglesia ha explotado. Y de unos pocos discípulos la iglesia empieza a crecer de una forma exponencial. Hay una cantidad de personas, se convierte en un montón de personas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Bueno, muchas de esas personas eran personas que habían venido de fuera de Jerusalén en el tiempo de Pentecostés y recibieron el Evangelio y tomaron la decisión de no volver a sus casas, sino quedarse ahí. Imaginaos, un montón de personas que decidieron quedarse con la iglesia, que no tenían vivienda, que no tenían recursos, que no tenían nada. ¿Qué pasó? Que la iglesia tenía que hacer algo para suplir las necesidades. ¿Y qué hicieron? Bueno, Hechos 4, 34, 35 explica qué es lo que ocurrió ahí. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque, la causa, todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. O sea, la iglesia dijo, aquí hay hermanos que tienen necesidad. ¿Cómo hacemos? Los que tienen más venden y le dan el dinero o le dan lo que obtengan a los apóstoles, ¿no? Y ellos se encargan de organizarlo. Un detalle muy breve, un detalle.
hay algunas personas, esto es muy interesante y es gracioso, ¿no? Hay algunas personas que han visto en estos versículos del capítulo 4 y el capítulo 2 de Hechos el origen del comunismo. Y dicen que el cristianismo comparte cosas con el comunismo. Afirman eso, ¿no? Dicen que tienen ciertas similitudes, pero la verdad es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Porque, primero, esta práctica fue una práctica temporal. Si no ahora todos tendríais que estar vendiendo lo que os sobra y poniéndolo aquí delante de Jorge, de Nico, y nosotros nos encargaríamos de distribuirlo, pero no es así. Esto es algo descriptivo del momento. Por un lado es eso, o sea, esto es algo que no se volvió a repetir. Y lo segundo, la ética comunista es totalmente diferente a lo que ocurrió en el libro de Hechos. La ética comunista dice, todo lo tuyo es mío. Todo lo que tú tienes es mío. Le pertenece al gobierno. Pero la ética cristiana lo que dice es, todo lo que yo tengo es tuyo. Fijaos la diferencia, es muy diferente. La ética cristiana hay un aspecto de voluntad de entregar algo que entiende que no es suyo, que es prestado. Por eso todo lo mío es tuyo, porque lo mío no es mío, es de Dios. Así que este es un pequeño inciso que quería hacer, ¿no? Porque me resultó muy curioso, ¿no? Conozco a cristianos que se consideran comunistas, ¿no? Obviamente creo que no han entendido bien el aspecto profundo de lo que es el Evangelio, ¿no? No es una corriente política, es el poder de Dios a través de Jesucristo en la vida de las personas cambiándola. Pero vuelvo un poco a la historia del libro de Hechos. ¿Qué es lo que pasaba al principio? Bueno, al principio lo que pasaba es que eran los apóstoles los que se encargaban de distribuir los bienes de la iglesia según las necesidades. Pero imagínate cómo puede ser esto cuando tienes 3.000 o 4.000 miembros. Es imposible llegar a todos, es imposible. No podían llegar a todos, ¿no? Supongo que se estarían volviendo locos y tirándose de los pelos. Recuerda un detalle. Quizás no estabas aquí, obviamente, cuando estuve predicando acerca de los requisitos para los pastores, pero una de las cosas que dije, que uno de los requisitos más importantes en una persona que es llamada al pastorado es que es una persona organizada. Y una persona organizada es capaz de organizar bien sus prioridades. Lo importante lo deja al principio. ¿Hay cosas urgentes? Sí. ¿Hay que tratarlas? Sí. Pero no le pueden quitar el lugar a lo importante. Y en este caso, ¿qué pasó? Había algo mucho más importante que tenían que tener en cuenta a los apóstoles. ¿Cuál era? La oración y el estudio de la palabra, la enseñanza. Esas eran sus prioridades. Así que el diaconado surgió, obviamente, por la delegación de una tarea importante relacionada con el servicio práctico que había que cubrir, pero que los discípulos de Jesús, los apóstoles, determinaron que ellos no tenían que hacerlo, tenían que hacerlo otras personas, ¿no? Por eso, y por esta causa, por cómo se llevó a cabo esto, los diáconos son la extensión del corazón y las manos de los pastores en relación con ciertas tareas del ministerio. Son una extensión que Dios usa junto con los líderes espirituales para llevar a cabo todo el trabajo que hace falta en la iglesia y para descargarlo de tareas que son prioritarias, a las que Dios les ha llamado, ¿no? Por eso no funcionan de forma independiente a los líderes de la iglesia, sino que trabajan en coordinación con ellos. Ahora, ¿cuál es la tarea esencial y concreta de los diáconos? ¿Cuál es su tarea concreta y exacta? Bueno, tal como vimos en el capítulo 6 de Hechos, los diáconos son llamados a estar atentos a las necesidades físicas de los miembros de la iglesia, pero en especial a aquellos que tienen más necesidad. Aquellos que están en una situación de más necesidad. Y esa necesidad no solo implica, porque todos pensamos en necesidad y pensamos en comida, pensamos en algo material, pero no solamente tiene que ver con eso. No solamente es un aspecto material, sino también tiene que ver con aspectos espirituales. Porque no solo hay necesidades físicas, todos lo sabemos, ¿no? Puedes estar cubierto en tus necesidades físicas, pero hay otras necesidades, porque Dios nos creó así, que necesitan ser cubiertas. Emocionales, espirituales, necesitamos el consuelo, necesitamos el consejo, necesitamos el acompañamiento en medio de las pruebas, necesitamos la confrontación también, la corrección. Y eso son necesidades
espirituales, ¿no? Por eso, y por esa causa, cuando los apóstoles le pidieron a la iglesia que buscaran a personas que cumpliesen ciertos requisitos, entre ellos indicaron no solo aquellos que se enfocaban en las destrezas personales, no era gente que sabía hacer lo que había que hacer o que tenían sabiduría para llevar a cabo las tareas, sino que personas en las que se requerían evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso dice, llenos del Espíritu Santo, personas que mostraban, y cuando hablamos del Espíritu Santo no eran personas que iban flotando, sino personas que mostraban cualidades y características producidas solamente por el poder de Dios. Corazones cambiados, personas capaces de amar de una forma genuina, que son capaces de sacrificarse no esperando nada a cambio, sino porque dentro de ellas mora, vive el amor de Dios y es lo que las mantiene, ¿no? Están tan entretenidas con Cristo, tan enamoradas, tan embelesadas con Él, que para ellas servir es una expresión de esa realidad interna. Ahora, después de haber hecho un recorrido breve y rápido acerca de cuándo surge, qué es el diaconado, cuándo surge, cuál es su función, ahora sí vamos a ver lo que Pablo dice en el texto. Ahora vamos a mirar lo que Pablo le expresa a Timoteo acerca de esta función, ¿no? Vamos a ver los requisitos para servir en la iglesia. Pero antes de que desconectes, porque sé que algunos de aquí estaréis probablemente pensando, vale, estos son los diáconos, pero yo soy un miembro raso. Yo no aspiro a tener una posición de servicio reconocida, entonces quizás esto no tiene que ver conmigo. Yo quiero recordarte las palabras de Pablo, que le escribió a la iglesia de Galacia. Y él dijo lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 13. Él dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí se está refiriendo a todo cristiano, ¿eh? Aquí Pablo no está hablando solamente a los que tienen la chapita de diácono, habla a todos. En realidad todos somos servidores. Lo soy yo, que estoy aquí arriba y que Dios me está usando, pero cada una de las personas que ha abrazado el Evangelio se convierte en un servidor, como Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí literalmente es que somos esclavos los unos de los otros. Esto ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Esto de ser esclavos. Es la palabra que usa ahí, dulos, esclavos, ¿no? Y eso quiere decir que no podemos separar la vida cristiana de disfrute. Una verdadera vida cristiana real, donde uno aprecia y vive el gozo de lo que significa todo lo que Dios ha hecho en Cristo, no se puede desconectar de una vida de servicio. No se puede, está junto, está pegado. Es un resultado de. Así que todo lo que vamos a ver no tiene que ver solamente con las personas que sirven oficialmente, sino tiene que ver con todos nosotros, con todos los que estáis aquí escuchando, presentes y desde internet, que habrá algunos también, ¿no? Para todo aquel que se considere cristiano, tiene que ver con él. Ahora, hay veces, yo tengo la impresión a veces de que concebimos o entendemos, o algunas personas entienden, la iglesia como un club. A veces la iglesia se entiende como un club. Entender la iglesia como un club es acercarse a ella como si fuera una máquina expendedora. Me acerco a ella cuando yo quiero, echo las monedas que yo quiero, escojo lo que yo quiero, cuando yo quiero y me lo como cuando yo quiero. Una persona que va a un club lo que hace es se inscribe, paga una inscripción mensual o la que sea, o anual, y su tarea o su expectativa es beneficiarse de lo que ese club le ofrece. Yo estoy inscrito y eso me permite, ¿qué me permite? Pues me permite que yo pague y consuma. Si yo pago, yo consumo. Me gusta el gimnasio, voy al gimnasio. Me gusta el spa, voy al spa. Me gusta la pista de pádel, voy a la pista de pádel. Me gusta jugar al golf, voy a jugar al golf. Me gusta tomar una cerveza luego con los amigos, me la tomo. Pagan y consumen, ¿no? De hecho, en su mente, la pregunta o el concepto que hay es ¿qué es lo que me ofrece
este club que me beneficia o me interesa. Pero la cuestión es, ¿una persona que va a un club social se preocupa por todos los socios del club? ¿Está preocupada? ¿Es su objetivo de mente? ¿Siente carga por las vidas o las situaciones particulares de cada uno de ellos? ¿Realmente los conoce y está interesado en conocer sus vidas? Y quizá lo más confrontador, ¿no? ¿Está dispuesto a decirse no a sí mismo en beneficio del otro socio del club? Me temo que no. Me temo que no. La iglesia no es un club. Aunque tiene características parecidas, es una comunidad, todos vamos en una dirección, tenemos, en cierto sentido, tenemos un mismo gusto por Cristo, espero, y eso es lo que nos mueve, pero la iglesia es algo muchísimo más grande que todo eso. Muchísimo más grande. Muchísimo más grande. La iglesia es una familia en la que el servicio no es una obligación, sino la respuesta a la experiencia de haber sido servidos y amados por Jesús mismo. Lo que nos une es el servicio de Cristo. Eso es lo que nos une. No nos une que nos guste el Evangelio más o menos, o que tengamos ideas afines, o que seamos más simpáticos. Nos une el servicio de Cristo. Eso es lo que nos une. Por eso es tan importante el servicio. Por eso es tan importante y tan honroso, ¿no? Así que vamos a ver de forma concreta los requisitos que Pablo les comunica a Timoteo acerca de esas personas que van a servir de una forma especial, con una posición quizá reconocida en la iglesia. Y es interesante que el versículo 8 empieza con algo que Pablo ya utilizó. Usa la palabra deben, igual que cuando habla de los líderes espirituales. Esto quiere decir que esto no son opciones, sino son requisitos, son cosas necesarias. Son cuestiones importantes que hay que considerar en una persona antes de plantear si va a ocupar un lugar de liderazgo en el servicio en la iglesia, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, como hay que empezar, por el principio siempre. Y la primera de ellas es ser digno. ¿Y qué es ser digno? Ser digno es ser alguien reconocido por ser responsable y tomarse con seriedad el cumplimiento de sus tareas, ¿no? Ser una persona seria con las responsabilidades, no ser una persona con la cara gris, sino ser una persona que asume las tareas como algo importante por las implicaciones que tiene. Esta no es una persona a la que hay que estar recordándole constantemente qué es lo que tiene que hacer porque lo olvida, ¿no? Además es muy interesante. Es alguien que se toma en serio la tarea que sea, y esto es fantástico, sin tener en cuenta si es más o menos llamativa, si le gusta más o menos. Esta persona que es digna de llevar a cabo esta tarea, no hace la tarea buscando algo detrás de ella. ¿Por qué? Porque esa persona ha comprendido que lo más importante es cómo sirve y no en qué sirve. Lo importante es dónde encuentra su motivación en el servicio. No si la tarea me gusta más o me gusta menos, me van a aplaudir, me la van a reconocer. Eso no le importa. Esa persona es digna porque para él Cristo es suficiente. Y no necesita hacer nada para sentirse aceptado o amado. Ya se siente amado por Cristo. Eso lo libera para poder servir. Y más adelante veremos, ¿no?, que es parte del premio. Segunda característica, ser sincero, ¿no? Literalmente en el griego, Pablo utiliza un término que quiere decir tener dos lenguas. No está hablando de una serpiente, está hablando de un ser humano, obviamente, ¿no? Pero lo que quiere decir es que es una persona o es alguien que no manipula la información para su beneficio. ¿Por qué una persona miente? Una persona miente para usar una información para su beneficio. Usa para manipular, ¿no? De hecho, hay un dicho español muy conocido que dice: donde dije digo, digo Diego. Yo dije una cosa, pero no, en realidad yo no dije eso. Eso es, estás mintiendo, estás tratando de no afrontar o reconocer que te equivocaste, ¿no? Son personas que les dicen una cosa a uno y luego le dicen otra cosa a otros, ¿no? Porque en realidad se sirven a sí mismos. Utilizan la información para su beneficio, para proteger su identidad o maquillar su propia persona ante los demás, o como he dicho, manipularlos, llevarlos al terreno.
en realidad es una persona que usa a otras, ¿no? No que las sirve, que la usa. Usa a las personas, no las sirve, ¿no? Pero también hay otras formas más sutiles de caer en esto, ¿no? Por ejemplo, el chismorreo, que es ir esparciendo información de terceras personas de una forma o despectiva o simplemente, bueno, lo puedes utilizar para muchas cosas, ¿no? Obviamente es pecado. La Biblia claramente dice que la murmuración, el chismorreo es pecado, la exageración. Nosotros los andaluces exageramos mucho, muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿por qué exageramos tanto? ¿Por qué lo hacemos? Yo me he dado cuenta que a veces exageramos porque queremos caerle bien a la gente. Queremos que la gente se ría con nosotros. Queremos ser graciosos. Estamos más enfocados en cómo utilizar la exageración para nuestro propio egoísmo, ¿no? El sarcasmo, somos también muy sarcásticos, o a veces el silencio. Alguien llega y te da las gracias por algo que tú has hecho, cuando en realidad tú no has hecho eso, lo ha hecho otra persona. Pero tú te callas y te atribuyes los méritos. Es mentir también, y es muy sutil. Eso es no ser sincero. Tercera característica de la que habla Pablo. Y aquí me tomé la libertad de unificar dos. La que tiene que ver, Pablo habla de no dado al mucho vino, que no beba mucho vino y que no sea amante de ganancias deshonestas. Para mí lo que está hablando Pablo, lo que está diciendo es que es una persona sobria. Es una persona sobria. De hecho, es curioso que hable del dinero porque normalmente los diáconos son los que se encargan de gestionar el dinero de la iglesia, ¿no? Si la persona ama el dinero y la colocas en un contexto donde puede caer, estás mezclando el aceite con el agua. Así que tal y como vimos en el caso de los pastores, ser sobrio es ser una persona que no vive dominada por sus ídolos. Es una persona que no vive dominada por adicciones. Ahora bien, no quiere decir que sea una persona que no tenga luchas, sino que es una persona que conoce sus luchas, conoce sus ídolos, pero está luchando contra ellos. Está luchando, está peleando en Cristo con ellos. Está usando todos los recursos. Por eso es una persona sobria, porque conoce sus debilidades, pero está luchando contra ellas, ¿no? Con la ayuda de Dios. También Pablo dice que debe ser una persona espiritualmente coherente, ¿no? Y eso es una persona en la que hay una coherencia entre lo que cree y lo que vive. Esto no quiere decir que sea una persona que vive el Evangelio de forma perfecta, porque si pensabas que eso se podía vivir aquí, te voy a dar un poco de disolución. No se puede. No vamos a ser glorificados aquí, sino cuando venga Cristo. Ahora, mientras tanto, vamos a ser transformados y cambiados. Así que esta persona que es espiritualmente coherente es alguien que vive en base al Evangelio de la fe, pero que lo aplica en sus triunfos y en sus fracasos. Por eso es coherente. No es perfecta, pero es coherente. Vive a la luz de la verdad de la Biblia. Es consistente. Además, no solo debe conocer las doctrinas bíblicas, no solamente debe conocer la Biblia, leer la Biblia o estudiarla, sino que es una persona a la que estas verdades bíblicas han llegado a afectar su corazón. Es una persona que está cambiando. Es alguien que está cambiando. La cualidad más sobresaliente de un creyente no es ser perfecto, es ser alguien que está cambiando. Y ser alguien que sabe que necesita cambio, que necesita el Evangelio, que necesita la cruz todos los días. De ese tipo de personas está hablando Pablo a Timoteo, que está muy relacionado con la madurez, finalmente, ¿no? Una persona madura no es una persona perfecta, es una persona humilde, que sabe que sin Cristo no es nadie. Y hay una última característica, que es ser una persona que tiene el hogar en orden, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una persona fiel que vive amando y sirviendo a su esposa e hijos. Es decir, es una persona que se esfuerza en trabajar amorosamente, con paciencia, para que tanto su mujer y su hijo o sus hijos conozcan a Cristo, lo vean precioso. No que se porten bien, no que sean buenas personas, sino que puedan tener una relación con Cristo, que puedan conocerlo, que puedan apreciarlo. Porque cuando eso ocurre, cuando uno camina en esta dirección, lo demás se ordena, se organiza. Cristo organiza las prioridades dentro del hogar, cuando Él es la primera prioridad. Ahora, si esta persona no tiene una vida ordenada, organizada,
¿cómo va a poder organizar el servicio en la iglesia? ¿No? Eso es lógico. Si soy un desastre en mi casa, ¿qué pasa? ¿Que por estar en la iglesia y porque me den un puesto eso va a cambiar? No, no. Tiene que cambiar algo dentro de ti, dentro de mí, para poder servir de una forma adecuada, ¿no? Y ordenada. Y llegado a este punto, hay un par de cosas que quiero compartir con vosotros, y que quiero que las miremos antes de llegar a cuáles son los beneficios o cuáles, digamos, en cierto sentido, los resultados de alguien que sirve en estos términos. Una de ellas es sencilla, la otra es un poquito más polémica, pero no quiero saltarme, no me siento con la libertad y no quiero saltarme ciertas cosas que hay que tratar ahí en este texto, así que la vamos a ver. Y en primer lugar es lo que dice Pablo en el versículo 10, ¿no? ¿Cuál es cómo se determina que alguien cumpla estos requisitos, ¿no? Porque Pablo lo expresa ahí en el versículo 10, él dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Eso es lo que dice Pablo. Mira, yo en algunas iglesias que he conocido a lo largo de mi vida, han entendido mal esto. Y lo que han hecho lo siguiente: miran a la iglesia y se dan cuenta de que hay muchas personas que no están sirviendo. Dicen, hay un porcentaje de estos que las estadísticas dicen, ¿no? El 80-20. En la iglesia hay un 80 que no hace nada y un 20 que lo hace todo, ¿no? Bueno, en iglesia se ve esto, se ve que hay personas que no están sirviendo, entienden que todos han recibido un don y que deben servir, y lo que hacen es, voy a animar a una persona a servir, le doy un reconocimiento y la pongo a funcionar, y se las anima a que empiecen a servir. ¿Cuál es el problema? Piensan que darle una tarea a esa persona, lo que va a hacer, o una tarea, una responsabilidad, piensan que eso lo va a motivar a esa persona a servir. Pero hay un problema muy grave. Que el servicio, uno no se convierte en un servidor desde fuera. O sea, no es que tú le cambies a la conducta, a la fuerza, y esa persona empieza a servir. El servicio es el resultado de un cambio interior. ¿Qué pasa cuando pones a una persona a servir para motivarla simplemente por servir? Va a pasar muchas cosas. Se va a cansar, porque servir es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y segundo, va a crearte un lío en la iglesia en algún momento que te acordarás de tus errores. Y lo digo, levanto la mano, yo he pecado en esto, he pecado. Así que lo que Pablo está diciendo en este caso es, primero, tener mucho cuidado, y lo que hay que hacer es, primeramente, observar si esa persona manifiesta un corazón de siervo durante un tiempo. Tienes que mirar a esa persona y observarla. ¿Realmente es una persona que sirve cuando nadie la ve? ¿Es una persona que está dispuesta a decirse que no a sí mismo por decir que sí a los demás? ¿Lo hace en silencio? Nadie la ve, pero tú estás empezando a darte cuenta de que sí de que esa persona está siempre presente cuando hace falta ayudar. ¿Es la primera que se ofrece? Lo segundo, realmente verificar que esa persona es así, porque muchas veces, y eso nos pasa a todos nosotros, cuando queremos algo, podemos cambiar nuestra conducta temporalmente, ¿verdad? Cuando conociste a tu mujer antes, cuando era novia, ¿no cambiasteis un poquito para agradarla a ella? ¿No hay una inclinación a tratar de mostrar una versión de uno mismo que sea agradable? Y luego te casas y van pasando los años y te vas dando cuenta de que hay cosas que nunca jamás habías visto, que estaban ahí. Pues eso es lo que Pablo está diciendo aquí, es decir, evalúa a esa persona, mírala y deja que pase tiempo. Un poco con lo que le dice también con respecto a los líderes de la iglesia. No pongas de pastor a una persona que es inmadura. Necesita tiempo. Aquí en este caso exactamente igual. Y solo después de evaluar esto y de mirar a esta persona, su carácter, solo después la puedes presentar como alguien que ocupe un puesto en diaconía, ¿vale? Hemos llegado a una parte complicada, el versículo 11, el que habla de las mujeres, como siempre. Cada vez que Pablo habla de mujeres, se erizan los pelos y hay diversas cuestiones, uno piensa en una cosa, otro piensa en otra. Bueno, el versículo en cuestión es este, ¿no? Donde Pablo dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, ni sobrias, fieles, sino sobrias, sino fieles en todo, ¿no?
Mira, la verdad que este versículo creo que es uno de los más complicados de toda esta sección, y no se lo pude pasar a Nico esta vez, lo tuve que afrontar yo. Yo quería habérselo dejado a Nico como la otra vez, pero no pude, así que bueno, por amor a Nico y porque, como digo, como Dios me impele a afrontarlo, lo quiero afrontar, ¿no? Con un corazón abierto, ¿no? Hay 3 posibles interpretaciones acerca de este versículo, ¿vale? Y yo voy a hacer algo políticamente correcto. Os voy a compartir las 3 posiciones que hay y luego voy a compartir la posición en la que me siento más cómodo. También esto para mí no es dogmático, hay cuestiones para mí de la fe que son innegociables. Para mí esto no está en ese lugar, pero estoy abierto a cambiar si alguien viene y me argumenta bíblicamente. Así que vamos a tomar primero estas 3 primeras posibilidades de interpretación. También voy a comentar algunos problemas que tienen interpretar esta postura y finalmente daré la mía propia. Algunos eruditos dicen que se trata de un tercer grupo de líderes femeninos en la iglesia o diaconisas. Es decir, que Pablo aquí está hablando, como está hablando en el contexto de los diáconos, se está refiriendo a mujeres diaconisas dentro de la iglesia y que las trata como líderes. ¿Por qué? Bueno, porque en el texto se comienza igual que cuando se habla de los diáconos, ¿no? De igual manera, son las palabras que utiliza ahí Pablo, y cuando habla al principio, en el versículo 8, también utiliza las mismas palabras. Y luego también en Romanos 6.1 se hace referencia a una mujer Febe a la que se le dice que era una diácono. Entonces, en base a esos argumentos, estos eruditos dicen que está hablando de diaconisas. Ahora bien, hay un problema. Si fuera eso así, Pablo no debería haber usado la palabra mujeres, sino haber puesto directamente diaconisas en el texto. Y en el texto dice las mujeres, no las diaconisas. También la palabra diácono se usa en muchos casos para referirse a alguien que sirve sin ningún tipo de reconocimiento. O sea, es una palabra que cuando la usan no tiene por qué referirse a alguien que esté liderando en el área de servicio, sino simplemente está describiendo una persona que sirve. Por eso, Febe quizá era solamente una mujer que servía en la iglesia. Y luego algo también llamativo es que en Hechos 6 los apóstoles, cuando les dicen a la iglesia que busquen a personas para que atiendan las necesidades de la iglesia, utiliza la palabra hombres. En la Biblia hay 2 palabras que se traducen por hombre. Antropos, que se refiere a hombres en general, hombres y mujeres, y andros, que se refiere a hombre en masculino. Y es justamente esta segunda palabra la que se utiliza en Hechos 6. Por lo tanto, hay un problema aquí. O sea, si al principio se nombraron diáconos hombres, ¿por qué aquí ahora deberían ser mujeres? Lo dejo de momento ahí, ¿vale? Segunda línea interpretativa de otros eruditos, dicen que se tratan de las esposas de los diáconos. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa ahí, mujer, en griego quiere decir mujer y esposa, y está en el contexto donde se habla de los diáconos, entonces deben ser la esposa. Claro, el problema que hay es ¿por qué Pablo habla aquí de las mujeres de los diáconos y no hace referencia a las mujeres de los pastores anteriormente? No parece muy lógico, ¿no? Y luego también Pablo enseña muy claramente en versículos anteriores acerca de que el liderazgo de la iglesia está reservado para los hombres. A lo mejor esto no te gusta, no te pelees conmigo, peléate con Pablo y lo que Dios le reveló a Pablo y lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Ya hablamos de esto en unos mensajes anteriores, así que si quieres lo puedes volver a mirar. Así que si Pablo está enfatizando que el liderazgo en la iglesia está dirigido por Dios a los hombres, sería muy contradictorio que ahora dijese lo contrario. Y hay más. Hay una tercera línea de interpretación de otros eruditos que rizan el rizo un poco más y dicen que se tratan de las esposas de los pastores y los diáconos también. Que se tratan de estos 2 grupos de mujeres. Claro, esta opción es muy compleja porque tendríamos que conectar lo que Pablo está enseñando aquí con algo que está fuera, en otro lugar distinto, y que sería muy artificial conectarnos, no es lo lógico,
sería demasiado forzado, ¿no? Así que después de estudiar este texto, de escuchar lo que dicen otras personas y la verdad de pelearme con... La verdad he tenido conflictos con esto, ¿no? Porque quería encontrar el lugar donde realmente me sintiera cómodo y fuera bíblico, no lo que yo quiero, sino que encontrar fundamento bíblico. Me siento inclinado a sentirme más convencido por lo siguiente, ¿no? Que aquí Pablo se está refiriendo a mujeres que trabajan de forma activa en el servicio práctico de la Iglesia, en el diaconado, de manera que no entran en conflicto con lo que Pablo enseña acerca del liderazgo masculino. Es decir, si ese lugar de servicio implica tener que ejercer autoridad sobre los hombres, no lo podría desarrollar una mujer. En cambio, si ese área de liderazgo de servicio tiene que ver a lo mejor con formar a mujeres ahí sí que podría estar. No sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, no una posición donde se violente lo que Pablo enseñó. De hecho, nota que la labor de estas mujeres es tan importante perdón, es tan importante que necesitan cumplir ciertos requisitos. No vale cualquiera, también necesitan ciertos requisitos, especialmente por causa de que van a estar relacionándose con gente que va a estar en situación de necesidad y van a tener información personal y privada de esas personas. Por eso dice que esas mujeres no deben ser chismosas, indiscretas ni entrometidas. Deben ser mujeres que mantengan al margen todo esto. Y perdonad por lo que voy a decir, pero no puedo callarme, porque, a ver, hombres y mujeres somos diferentes, tenemos nuestras cualidades que Dios nos ha dotado, en las que de alguna manera sobresalimos, pero el pecado distorsionó todo eso. Distorsionó en el hombre y distorsionó en la mujer. Y los hombres luchamos con cosas más físicas, más visuales, y las mujeres luchan con otro tipo de cosas. Y algunas de estas cosas tienen que ver con esto, con la lengua, con cómo uso la lengua, cómo uso la información. Por eso Pablo le dice a Timoteo que este tipo de mujeres deben ser mujeres que sepan guardar y cuidar su boca y la información que van a estar recibiendo, ¿vale? Y por último, ya estamos en el último punto, es justamente que Pablo dice que servir en estos términos tiene como resultado, hay una recompensa detrás de esto, ¿no? Mira, cuando Pablo habla acerca de los líderes de la iglesia y de los pastores, él no dice nada de recompensa, no dice absolutamente nada. Y yo creo que probablemente es porque cuando una persona está liderando en el área espiritual está más visible. Es una persona que en cierta manera, y a veces insanamente, se la reconoce. De alguna forma se la reconoce más porque está ahí delante. Es verdad que también tiene muchísimas más luchas. Contra el orgullo, tratar de agradar a la gente, el perfeccionismo, la comparación con otros, tiene todas esas luchas. Y están más expuestos, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, él le dice, pues los que han servido bien como diácono, y aquí le da dos consecuencias, dos resultados, dos recompensas, ¿no?, de servir bien. Dice que obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? El trabajo a veces de servicio es más oculto, no se ve, suele ser menos visible, como he dicho, y se suele percibir como menos valioso, aunque no lo es, ¿no? Limpiar el local, mantener las instalaciones, son tareas que parecen secundarias, pero no es así porque Pablo sabe lo que dice, justamente en este texto, dice que hay una recompensa cuando se sirve bien a la iglesia. Hay una recompensa. Ahora bien, ¿qué es servir bien? ¿Qué es servir bien? Bueno, servir bien en este contexto no es hacer las cosas bien hechas, porque hay mucha gente que no es creyente y hace las cosas bien. Hay muchas personas que no son cristianas que hacen las cosas bien y muy bien. Pero el premio no es por hacer las cosas bien. La recompensa no es hacer las cosas bien. O sea, aquí la motivación es hacerlas, o sea, el enfoque es hacer las cosas con la motivación correcta. Con la motivación correcta. O sea, nuevamente Pablo repite una y otra vez, cada vez que habla con Timoteo, el hecho de que su enfoque y el énfasis está en evaluar las evidencias de esa persona que va a estar sirviendo, para que realmente esté llena de Jesús.
Ese es el énfasis. Porque es imposible vivir bien sin esto. Es imposible hacer bien las cosas sin Cristo. Lo que cantábamos hace un instante. Si no es Cristo en mí, soy yo. Y si soy yo, mis obras no son buenas. Por eso Pablo enfatiza tanto esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recompensa en sí? ¿Cuál es el premio? Porque igual todos tenemos una expectativa equivocada de cuál es el premio. Porque, según Pablo, el premio no está enfocado en la persona que sirve. El premio tiene que ver con Dios mismo. Ese es el premio del cual habla Pablo, ¿no? Él dice que la recompensa no es solo que los demás van a reconocer a Dios en tu servicio. Cuando él habla de una buena posición, que es literalmente lo que dice en griego, es que la gente, no es que te va a ver a ti como una buena persona, va a ver los reflejos de Cristo en ti. Va a ver el reflejo de Dios en ti, va a ver a Dios en ti. Por eso vas a estar en una buena posición. No porque tú te la hayas ganado, sino porque Dios te está usando. Y lo segundo, y más increíble y más precioso, es que tu aprecio y disfrute por Él va a crecer mucho. Ese es el regalo. El regalo no es que te reconozcan a ti, el regalo es que tú reconozcas a Cristo en ti. Ese es el regalo, es el mejor regalo. Eso es cuando, es lo que dice Pablo cuando dice aumentar la confianza en la fe que es de Cristo Jesús. Aumentar la confianza en Él, no en mí. Ese es un regalo. Afrontar los desafíos del servicio a la iglesia te va a ayudar también a depender más de Dios, ¿no? Más de Dios que de tu fuerza. Y obviamente hay sufrimiento, hay dificultades, hay conflictos. Y algo que no nos gusta mucho es que vamos a tener que morir a nosotros mismos. Pero la recompensa no tiene precio. La recompensa es la vida de Jesús mismo en ti. Esa es la recompensa. ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? ¿No es parecernos más a Cristo? ¿Y quién era Cristo? El Dios encarnado. ¿Y cuál era una de sus cualidades? La persona más feliz y más gozosa del mundo. Pero no una felicidad externa, un gozo interno. ¿No es lo que le dijo él a la mujer samaritana? Si tú me pidieras a mí el agua que yo tengo, de ti, ¿qué correrían? Ríos de agua viva. Somos cristianos no simplemente para no sentir la culpa del pecado, ni para que nos den un billete y un día estemos en el cielo. Somos cristianos para vivir la vida de Cristo aquí, empezar a vivirla aquí y terminar en el cielo de vivirla en su máxima plenitud. Ese es el regalo del servicio, de servir en estos términos, ¿no? Si afrontas este desafío en Cristo y te entregas al servicio como Él, hay una promesa. Dios será más real en tu vida y esto es precioso. Encontrarás la libertad de experimentar placer al servir a los demás sin esperar nada a cambio. La gran mayoría de nuestros conflictos, de nuestros problemas y de todo lo más horrible que pasamos nosotros en la vida tiene que ver con la incapacidad de poder amar, de poder servir incondicionalmente. Vivimos atados a la incapacidad de poder servir de forma desprendida. Vivimos con miedo, con temor. A veces reivindicando nuestros derechos porque pensamos que eso nos va a hacer sentir mejor, cuando en realidad lo que realmente nos permite experimentar la vida que Cristo quiere producir en nosotros es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros vivamos el mismo nivel o el mismo tipo de placer que Él experimenta cuando da. Una cualidad de Dios es darse. ¿Por qué envió a Cristo a salvarnos? Porque es un Dios que se da generoso. De hecho, eso es lo mismo que hizo desde el principio contigo y también conmigo. Y lo que hace a través del Evangelio. La vida cristiana se resume en ser amados y amar, en recibir y en dar. Ese es un resumen muy sencillito de la vida cristiana. ¿Sabéis cuál es el desafío? Salir hoy por esa puerta, abrir la puerta y volver a lidiar con, como dice Pablo, con un montón de información que nos trata de convencer de que es todo lo contrario. Así que lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos siga sirviendo y que nos ayude a que esta realidad transforme nuestro corazón. Su palabra, su verdad, nos transforme, nos cautive y nos enamore otra vez. Os invito a que me acompañéis a pedirle justamente eso. Señor, gracias porque tu palabra nos alumbra, tu palabra que sale de tu boca, que expone, que presenta tu verdad, que presenta tu realidad, que nos muestra, abre tu pecho y nos muestra tu corazón
Y realmente nos abruma la realidad de cómo un Dios tan dadivoso, generoso, pueda dar de forma tan desprendida por nosotros, por mí, por una persona que lucha con lo suyo, que le duele cuando pierde cosas que considera imprescindibles, aunque no lo son, y que no puede vivir con la libertad de amar, Señor. Y oramos para que esto que hemos estado estudiando esta mañana, que hemos visto, realmente no sean simplemente palabras. A mí me carga eso, me carga en mí, me carga en todos nosotros, que tu voz ha sonado y que tu bondad se ha manifestado y que, Señor, necesitamos estar llenos de ti, necesitamos verte precioso, valioso. Así que te pido que confrontes nuestros corazones, que nos lleves a la humildad a través de una humillación sana, pero con el objetivo de que abras nuestros ojos espirituales y que podamos volver a redescubrir la belleza de Cristo, la belleza de aquel que sirvió, que sirve y que servirá en la eternidad. Queremos ser como Él y no podemos sin tu ayuda. Así que oramos esto, Señor, y con la convicción de que la obra que tú has empezado en nosotros la vas a terminar hasta el final, y que nos ayudes a perseverar en tus fuerzas, no en las nuestras, a vivir con coherencia el Evangelio, no en la perfección, pero sí con corazones que una y otra vez vuelven a ti y encuentran a tus pies, como cantábamos hace un instante, encuentran el sitio precioso, el lugar, como Marta y como María, Señor, como María, que se sentó a tus pies a dejarse ser servida por ti. Eso queremos, Señor, para poder servir como tú lo haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.